Buenas noches. A don Francisco Castelló le molesta que diga que es historia de Mérida, pero yo no tengo la culpa que viviera en un tiempo determinado en que la bimilenaria ciudad romana sufrió una serie de transformaciones enormes, en pocos años, 20 años si ustedes me apuran, de los que él fue protagonista. Es decir, política, cultural, socialmente, religiosamente, en todo Mérida sufrió una gran transformación. Y fue él y otros personajes emeritenses los que de una manera discreta, con su trabajo, con su saber estar, contribuyeron a esa nueva Mérida que surgió entonces. También, ¿cómo lo hicieron? Pues miren, desde mi punto de vista, resumo, haciendo de lo ordinario lo extraordinario, simplemente haciendo lo que tenían que hacer, pero también no nos vamos a engañar, dándole una trascendencia a lo que hacían. Muy buenas noches, don Francisco. Hola, buenas noches. Voy a empezar, Paco, por el final de las cosas que tengo, porque como ya hace tiempo que tengo, desde Paco Pan y don Guillermo, tengo historias, pero voy a empezar por el final. Llevas 7 años en diálisis. Dime cuál es la experiencia personal desde la perspectiva de la fe cristiana. ¿Qué testimonio tú puedes dar en esa terapia? Bueno, puedo dar testimonio desde la fe cristiana y también desde la perspectiva humana, ¿no? Porque lo primero que sientes cuando te dan la noticia es una sacudida tremenda y te preguntas, bueno, ¿y esto por qué me pasa a mí, no? Pero yo tuve la suerte de hacerme otra pregunta, ¿y por qué no a mí? ¿A mí por qué no? Entonces eso me ayudó a aceptarlo, ¿no? Aceptarlo de tal forma que después de tanto tiempo yo, aunque resulte una pedantería, me siento un privilegiado. Desde el punto de vista cristiano me siento un privilegiado porque tengo la oportunidad de ofrecer al Señor cada 2 días mis circunstancias por la gente que me importa, por la gente a la que yo importo y por mucha gente que lo necesita, ¿no? Entre ellos yo mismo. Lo que pasa es que tienes al lado gente con tus mismas dolencias, con este tratamiento tan duro, que a lo mejor no tiene esta virtud de la esperanza que tú tienes. Bueno, ya te he dicho que se trata de aceptar las cosas, porque yo no estoy muerto todavía. Es decir, el otro día escribí un artículo que ha publicado Alcer diciendo que realmente en diálisis hay vida. En diálisis hay vida. Bien es cierto que la mayor parte de los pacientes que están allí tienen otras patologías que complican esa situación, ¿no? Pero en mi caso, gracias a Dios, yo los días que no tengo que ir, hago una vida absolutamente normal. ¿A cuánto está el riñón? Te iba a preguntar, porque ¿a cuánto está el riñón de incomodidad? Bueno, lógicamente tiene sus limitaciones, ¿no? Pero ya te digo que es cuestión de aprender a vivir con esas limitaciones. Esto es lo mismo que cada día se pone uno los zapatos para salir a la calle y caminar. Pues tienes que cargar en la mochila esa circunstancia y vivir con ella. ¿Es verdad eso de peráspera ad astra por la dificultad de hacer las estrellas? Bueno, depende. ¿De qué depende? Bueno, pues de uno mismo, en muchos casos, ¿no? Bueno, además esto ya es una cosa que es de por vida, la diálisis, salvo que el planteamiento vital que tienes es este, Paco. Yo me atrevería a decir que es de por vida, gracias a Dios. Sí, porque si no hubiera inventado la máquina alemán en 1943, pues no estaría ahora aquí contigo. Le doy gracias a Dios y al alemán por este orden. Venga, ahora, dicho esto, que es que me interesaba mucho, porque te ubicas además como persona, y que no profesional y humana, bueno, que compagina lo humano con nuestra fe cristiana. Pero voy a empezar cuando Paco Castelló era pequeñito y se dedicaba a darle balonazos en el Imperio de Mérida con el bueno de Agustín Jiménez Villao. Qué tiempos más felices. La verdad es que yo estuve poco tiempo en el Imperio porque empecé a jugar cuando tenía 18 años, coincidiendo con el último año también de Rodri. Y luego pasé de los juveniles al aficionado
y estuve allí 2 años. Al tercer año me lesioné ya de una forma definitiva y tuve que dejar. Vamos, el fútbol patio no se perdió absolutamente nada, ¿no? Pero yo, sin embargo, como cualquier chaval de entonces, yo tenía mis ilusiones, la verdad. Y albergaba, bueno, algún día poder seguir jugando al fútbol en otras categorías. Aquello se truncó, pero no obstante yo guardo un recuerdo extraordinario de mi paso por el Imperio y de la gente con que tuve la suerte de compartir. Antes de Paco Pan, ¿qué hubo, profesionalmente hablando? Bueno, pues antes de Paco Pan hubo muchas cosas. Eso es la verdad, pues yo empecé a trabajar con 14 años. Pues Con 14 años empecé a trabajar. Y bueno, tuve una época en que fui comercial y luego surgió Paco Pan por, podría decir, por mi debilidad emocional. Por hacerle un favor a un amigo, le compré un grupo de máquinas que después no tuve... Pero máquinas de hacer pan. Máquinas de hacer pan, que no pude luego vender y decidí poner la panadería. Y resultó que fue un exitazo. Desde luego que fue un tiempo, sí. Que fue un tiempo estupendo. Oye, hoy mientras preparaba el programa he puesto Paco Pan en el ordenador y me salía una panadería colombiana, que después creo que en Barcelona hay otra que es igual, que dice Paco Pan, la bendición de Dios. Digo, ostras, esto se lo tengo que decir a Paco. Esto no es así. Pues sí, y Paco Pan hay uno en Cáceres también, en un pueblo de Cáceres, porque él se llama Paco y bueno, lo ha puesto Paco Pan. Yo también, yo lo puse por lo mismo, pero, bueno, pero hace ya llegaste en 40 una época años. En que Paco Pan era tremendo aquello. Sí, es verdad. La gente nos respondió extraordinariamente y estoy muy agradecido porque fue increíble. La evolución que tuvimos fue increíble. Hice 3 ampliaciones en pocos años, ¿no? Luego la competencia surgió de una manera, de muy mala manera y bueno. Paco Pan tienes tú, en paralelo siempre una... Yo te voy a decir una cosa, me vas a decir que no, el Belén de Paco Pan, que en realidad era don Guillermo Soto, pero hay que ver este hombre cómo nos ha marcado en la vida algunos, ¿eh? Es verdad, bueno, él tenía la facultad de aglutinar voluntades y en algunos casos sapiencia, ¿no? Porque el equipo que teníamos nosotros en el Belén era absolutamente extraordinario. De hecho, el montaje que hicimos durante muchos años fue magnífico. Lo visitaban decenas de miles de personas. Sí, aquello me impresionaba mucho. Y además, no sé, con la vitalidad que él... Yo tenía miedo cuando llegaban las Navidades a que me llamara don Guillermo porque era para pegarme un sablazo para el mochuelo. O sea, que vamos... Sí, y al final, para no molestarme, decía, ya te lo paso por el banco y así no te molesto, porque así es peor. Claro, es que allí había una máxima que era el que lo tiene lo pone y el que lo pone lo pierde. Mira, te voy a leer uno. Bajaba la Rambla un día que la niebla se extendía como un denso y blanco velo. Al pueblo de Altramuces, de chufas y caramelos, los muchachos, todos de bruces, se apresuran en revuelo. ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo he escrito desde siempre. Lo único que pasa es que no con la profundidad que escribo ahora, ¿no? Lógicamente será cuestión de la edad, ¿no? Pero yo he escrito siempre, sí. Sobre todo artículos. Me gustan mucho los artículos. Bueno, y poemas. Y poemas también, sí. Bueno, y libros también. Poemas, di tu historia de Mérida. Yo a mis hijos y a mis nietos menos, les tengo que decir que si había un puesto de altramuces, de chufas y caramelos en la puerta de la villa que tú no lo pones, me van a preguntar ¿cómo? Sí, y en otro de tus poemas, que no te lo encuentro ahora, me hablas de la Torre Albarrana. Que claro, es una de las... Bueno, habría más torres, pero hay 2 torres, porque don Guillermo Soto al primer centro, la primera casa que el Opus Dei tuvo en Mérida, le llamaba las torres por eso, porque estaban las 2 torres allí. Ese es el inicio de un poema que está relacionado precisamente con mi situación, ¿no? Dice eso, ¿no? No me ignoren ni me teman, que atado en estas cadenas... Sigue. Contempla que este paisaje desde la Torre Albarrana de mi castillo de naipes. Me gusta mucho. Hablando de don Guillermo, hay una definición de amistad que a mí me gusta mucho. Dice,
En el pez compartido no hay espinas, es que eso es amistad. Es verdad. Bueno, hay espinas, pero si se comparten no se consigue, no consiguen ofenderte. Una etapa desde luego también extraordinaria, porque don Guillermo lo era un hombre excepcional en todo. Él resolvía cualquier problema que se pudiera presentar. Paco, ¿la vejez es el acopio de todo lo que se ha compartido antes? No, para mí no. Para mí la vejez es una nueva etapa que tiene una perspectiva extraordinaria si la aceptamos. Porque lo peor que hay es no aceptarla. Es una ley natural y gracias a Dios hemos llegado a ella. No todo el mundo puede decir que es mayor o es viejo o que ha llegado a la vejez, ¿no? Vivir no es durar. Durar duramos todos, sí. Sobrevivimos, pero vivir es algo más. Es algo más que durar, sí. Oye, y cuando llegamos a una cierta edad, a ver cómo te lo digo, ¿es más importante perdonar que ser generoso? Las dos cosas son importantes, porque la generosidad implica también el perdón. ¿Tú controlas más las emociones ahora? Algunas. ¿O luchas por controlarlas? Algunas, no. La perspectiva que se tiene de la vida bajo mis circunstancias, pues es completamente distinta a la que yo he observado durante toda mi vida, ¿no? ¿Y luchas por practicar la capacidad de perdonar? Ahora que la sociedad está tan lamentablemente polarizada. A mí no me cuesta perdonar, la verdad. ¿En qué pensabas cuando escribiste que yo estoy loco por ti y no tengas ningún temor, que mi locura es de amor y te lo quiero decir, gritarlo a todos los vientos, del uno al otro confín, que mi locura es de amor, que yo estoy loco por ti, no temas nada, mi amor? Pues por Teresa. Mira, me he encontrado, porque el blanco velo, además digo, mira, pues este poema lo debió de escribir en diciembre, porque si que bajabas la Rambla un día y la niebla se extendía como denso y blanco velo. Sí, eso es un recuerdo que está ahí, en el archivo emocional, y yo recuerdo esa Rambla plagada de chavales un domingo, en un día que había llovido, por ejemplo. Sí. Y ese es el recuerdo que tengo. Y a raíz de ese recuerdo salió ese poema. Sí. Yo añoro, y lo digo sinceramente, amigos que nos están viendo este romanito, la etapa de la transición política en Mérida tenía menos acritud, voy a emplear este término, que probablemente la polarización que hay ahora, ¿no? Y pensaba en esa frase de que la gente débil se venga, la gente fuerte perdona, la gente inteligente ignora. Que es una manera humana de afrontar lo que antes hablábamos del perdón. ¿Tú cómo lo ves, Francisco? Bueno, yo, si me hablas de la situación política de antes y de ahora, lógicamente hay una diferencia abismal. Antes había rivales políticos, ahora hay enemigos políticos. ¿Por qué? Y también la capacidad de gente que se involucra. Muchas veces no piensas, a ver, me da igual, ustedes ya saben cómo soy, o sea que lo que etiquetas no soporto más. Que a veces los católicos no nos involucramos en política y dejamos que otros hagan cosas y después nos quejamos. En ese sentido somos un poco indolentes, sí. O cobardes, ¿qué es lo que son? Bueno, yo prefiero decir indolentes, porque el indolente tiene la capacidad de reaccionar en algún momento, pero el cobarde no. A ti, princesa, sueño contigo despierto, favor de tan buen empeño, que de ni vivos ni muertos hallo tan bello otro sueño. Y es tan hermoso soñar contigo tan amada y preciosa, que ya no quiero otra cosa más que contigo soñar. Soñarte sin la conciencia de tener que contemplarte en esta triste realidad, que para nunca olvidarte quiero jamás despertar y vivo o muerto soñarte, 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 soñarte y eternamente soñar. Resumas trascendencia en muchos de estos poemas. ¿Trascendencia? Hombre, eternamente soñar, ya me dirás tú. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una licencia poética que tiene visos de realidad, sí. ¿Tienes alguna hora para escribir favorita o cuando te vaga?
Bueno, pues no tengo ninguna hora. Es simplemente, digamos que me viene la inspiración y me pongo a escribir de cualquier cosa. Fíjate, el otro día me acordé de ti, no es cambiar de tema, pero porque mi hija, mi yerno y mis nietos estuvieron en Toledo, en un parque que se llama Puy de Font, bueno, un parque que hay atracción, Puy de Font, sí. Que me dice mi hija que es estupendo, una preciosidad. Y yo pensaba en aquella iniciativa que 3 chalaos tuvisteis de hacer en Mérida una ciudad temática, cercana a Carija, creo yo que era la ubicación aquella. Éramos más de 3 chalaos, éramos 7. La cara la daba con la partida solo los 2 primeros. Pero, y me acordé, digo, mira, que si en Mérida se hubiera hecho esto, un Puy de... Joder, lo que hubiese supuesto para todo Mérida, es decir, y para muchas más cosas. Y al final no salió para adelante. ¿Sabéis alguien que os apoyó? Que él, en política, la mejor persona que yo conocí, bueno, claro, si era mi amigo, Antonio Vázquez, le presentasteis el proyecto cuando era presidente de la Asamblea de Extremadura, me acuerdo de cosas. Y digo, oh, qué interesante para Mérida. ¿Qué pasó con esa ciudad temática? Bueno, exceso de burocracia, vamos a decirlo así. Exceso de burocracia. No, dame más datos, ya ha pasado, ya se puede contar, ya prescrito para lo que teníamos que meter en la cárcel. Realmente prescribir no ha prescrito, porque es un proyecto que no tiene fecha de caducidad. Es decir, se podía haber hecho hace 25 años, que fue cuando surgió, se puede hacer ahora o se puede hacer dentro de otros 25. ¿Qué es lo que pretendís hacer? Lo que pretendíamos hacer era una recreación de la mayor parte de la ciudad de Mérida en la época romana, a tamaño real. Pero no solamente íbamos a recrear la arquitectura de la ciudad, sino la propia vida de la ciudad. Íbamos incluso a involucrar a los visitantes en el desarrollo de la vida de la ciudad. Esa era la idea esencial. Hombre, después en Mérida Lúdica os ha dado la razón en este recreacionismo, bueno, en otra faceta, evidentemente, pero que algo hay que pervive ahí. Hombre, vamos a ver, en Mérida Lúdica ha sido un revulsivo extraordinario. No más que hay que ver la respuesta que ha tenido la ciudadanía, ¿no? O sea, esto ha sido increíble, ¿no? Yo creo que ni los propios que lo iniciaron pensaban que iba a tener este exitazo, ¿no? Pero en Mérida Lúdica es otra cosa. El proyecto de Mérida Viva, por decirlo de alguna manera un poco vulgar, es en Mérida Lúdica todos los días para todo el mundo. Esa es la realidad. Hombre, pero me has dicho que hubo exceso de burocracia. Ni siquiera gente de Mérida apoyó eso, gente con responsabilidades políticas, pongamos por caso. Sí, yo tengo que decir que aquí entonces en el ayuntamiento encontramos apoyo, lo mismo que creo que lo encontraríamos si lo iniciáramos ahora con este alcalde, no tengo ninguna duda. Pero luego, como la situación de los terrenos no dependía del ayuntamiento, como pasa actualmente, sino que dependía de la Junta de Extremadura, pues ahí nos encontramos con un muro auténtico. Bueno, no sé, es que no entendieron la magnitud del proyecto, no sé, no... Hombre, lo curioso es que en aquella época el ayuntamiento y la Junta eran del mismo partido. En aquella época. No. En el año 99, que fue cuando lo iniciamos, no. El ayuntamiento era el PP. Era Pedro Haciendo. No, pensé que Junta... yo me estaba retrotrayendo antes, que cuando iniciasteis el proyecto. Además, yo he visto planos, no lo recuerdo. Bueno, en fin, es para que veamos que hay cosas, lamentablemente. Yo a veces me acuso como emeritense de una cierta bulia, mira lo que esté, de una cierta pusilanimidad. Y me acuso yo en primera persona. Ese es el vídeo promocional. Eso es muy bonito, muy bonito. Sí, eso es lo que íbamos a recrear. Pero una pregunta, ¿vosotros habéis calculado ahí la temperatura que hay en Mérida, por ejemplo, en junio? Sí, pero mira, Mérida Viva no es un parque temático, es una ciudad temática.
La diferencia con respecto a un parque temático es que, por ejemplo, ese binomio ocio-cultura no se da en ningún parque temático. Y la ventaja que tendría Emérita Villa con respecto a un parque temático es que los parques temáticos en invierno se cierran. Y nosotros no teníamos que cerrar en invierno, o sea, podía seguir visitando la ciudad en invierno. Y lógicamente, la gente que viene aquí en verano sabe a lo que viene, ¿no? Sabe a lo que viene, ¿no? Se pasa calor, sí, bueno, pero tampoco son tantos días. Me contaban del albergue de peregrinos, que la peor época del albergue de peregrinos empieza ahora. Claro, con la calor la gente va por la Vía de la Plata y te da un jamacuco. Y que la mejor época es febrero, marzo, incluso, y después octubre, noviembre. Eso sí que lo tiene. Oye, hay otro que me gusta, dice, junto al parque, más abajo, casi me cuesta trabajo pasar sobre los repiones, que zumbando entre mis pies, con el barro de la acera, me salpican las perneras que me acabo de poner. Estos críos, no hay quien pueda. Hay que ver que corretean de la Rambla en ambos lados en toda una feria viva, unos corriendo para abajo, otros corriendo para arriba, con los mismos restallones, los bolindres, los petardos, entre el aro y la picota y otras muchas chirigotas de chavales zagalones. O sea que es verdad que tu auténtica patria es la infancia. Fue una época muy importante para mí, sí, sí lo fue. No la única importante de mi vida, pero yo fui feliz en mi infancia, dentro de, digamos, de las carencias que teníamos, ¿no? Que como no nos damos cuenta que las teníamos, eso es como la frase esa que hay ahora, dice que feliz o sea... Éramos y no lo sabíamos. Exactamente, pues algo así. Oye, hay otra faceta, estamos picoteando, ¿eh? No acabamos de profundizar, pero bueno, el tiempo es inexorable. Otra faceta tuya, al margen de la cultural, que ya la estamos viendo, tú tienes un catálogo de monedas romanas importante. Aquí tenemos que andar con cuidado con lo que decimos, no vaya a ser que se me la lleven para el museo. ¿De cuándo tu afición numismática? Las mías ya se las llevaron. Las que yo tenía en el año 83 se llevaron unas 600, las cedí, unas 600 monedas romanas de distintas... Agustín Velázquez hizo un catálogo de eso, un catálogo... No, Agustín Velázquez, con el que me llevo extraordinariamente, porque es una gran persona y un gran profesional, ha escrito una catalogación de las monedas romanas que se acuñaron en Mérida, que están en el museo. Sí. Pero en el museo no están todas las que se acuñaron. Entonces, el catálogo que yo he hecho es un catálogo de las monedas que se acuñaron. Déjame que lo ponga, porque si no, es bueno que Miguelito me lo coja a ver. Aquí está. Es catálogo numismático romano de la colonia emérita Augusta, del 26 a.C. al 37 después de Cristo. Primera pregunta. Las legiones quinta y décima, las monedas que traían eran de Roma, eran legionarios, ergo cobraban por ser legionarios. ¿En qué moneda cobraban? No las traían de Roma. Lo que traían de Roma serían los troqueles. Pero tenían la capacidad de acuñar en los propios... in situ. En Mérida. Sí, bueno, vamos a ver, de la Ceca a la Meca, una vez vienen, la capacidad de acuñar pasaría un tiempo en que tuvieron, porque eso además sería un privilegio del emperador romano, es decir, vosotros podéis acuñar moneda, ¿o cómo es? Sí, era un privilegio que concedía el emperador a ciertas ciudades, pero las legiones podían acuñar en campaña monetarios, sí. Y las primeras monedas que se acuñaron pues fueron de plata, denarios y quinarios, precisamente para pagar a los soldados que se licenciaban, ¿no? ¿Y los sestercios? Bueno, aquí en Mérida se acuñaron 6 tipos de moneda. 7, si tenemos en cuenta que se acuñó un sestercio de oricalco en el año 23. Entonces, ese es el único sestercio que se conoce. Los demás son dupondios, que equivalente al sestercio, ases, semi y cuadrantes. Denarios no se hicieron. Denarios sí, denarios y quinarios. Entonces... Es una curiosidad. Bueno, ese libro está lleno de curiosidades. ¿Y por qué no lo editas, Paco? Bueno, porque aquí, por lo visto, hay que tener una credencial política para que te lo editen.
Aquí no... Digo yo, bueno, es que es un pensamiento en voz alta. Está lleno de curiosidades el libro. Por ejemplo, en época de guerra, como había falta de dinero, el pago que hacían a los legionarios en denarios eran forrados de plata, eran monedas de cobre forradas de plata. Y luego otra curiosidad, por ejemplo, que ese símbolo que aparece en los reversos, que conocemos como las puertas de la ciudad, es que realmente no son las puertas de la ciudad. ¿Ah, no? No. Esto ya Agustín lo ha dicho en su catálogo que ha publicado. Bueno, de hecho tú lo tienes aquí, el reverso, y viene la entrada de Mérida. Sí, exactamente. Bueno, yo lo consulté con Agustín antes de que él editara el libro, porque era una duda que yo tenía, es que es imposible que los romanos representaran en una moneda algo que no estaba hecho. ¿No estaba hecha Mérida? No estaba hecha. Cuando la puerta de la villa es posterior, por decirlo así. Cuando se acuñan las monedas, las primeras monedas romanas, que son precisamente los denarios y los ases, que representan lo que se conoce como puerta de la ciudad no estaba hecha. Claro, si entonces, tú tienes monedas del 26 a.C. Exacto. Entonces, Octavio Gil Farrés, que fue un director del museo que hubo antes que el padre de Chema, decía que era una representación idealizada de lo que iba a ser la ciudad. Y más bien lo que está representando es las puertas del campamento. Y Agustín ahora, cuando ha sacado el catálogo este de la moneda, saca un sextercio donde se ve la puerta, pero el resto es una empanizada de madera. Una empanizada de madera. Por lo tanto, está representando la puerta del campamento. Paco, yo puedo sacar la conclusión de que este acuñar moneda significaba la importancia de Mérida comercialmente, porque además de los legionarios, el trasiego de este pago, o no necesariamente. Bueno, sí, vamos a ver. El hecho de crear muchas colonias no era tanto fruto de la ambición como diligencia para la seguridad, decía Cicerón. Entonces, es cierto que una ciudad que tuviera, digamos, el derecho de acuñar tenía, lógicamente, cierta importancia. Luego, además, durante el tiempo se fueron cerrando talleres monetarios y Mérida prevaleció hasta el año 37 después de Cristo. 60 y tantos años estuvo acuñando moneda. La emérita Augusta. Y Francisco Castelló Gil, ¿cuándo tuvo esta afición, que es pasión, de la numismática? Y te tiene un origen, eras muy pequeñito, sí, claro, te encontraste moneda por ahí trapicheando, ¿qué pasó? Sí, es cierto, o sea, cuando nosotros éramos pequeños, eso no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, jugando en la era, cuando llovía, el agua arrastraba, en las torrenteras arrastraba las cosas pesadas y dejaba en la superficie lo que más pesaba, cosas de metal, etcétera, etcétera. Y nosotros encontrábamos monedas jugando al fútbol. Entonces, era mi hermano Emilio, que ha colaborado conmigo en el catálogo haciendo los dibujos, más de 600 dibujos, el catálogo. Pues fue realmente el que tuvo esa afición de encontrar las monedas pero guardarlas, ¿no? De manera que cuando él marchó de casa ya, ¿sí?, por motivos profesionales, yo veía allí aquellos botes misteriosos metidos en aceite y vinagre para que se reblandeciera la herrumbre que tenía, hasta que un día me decidí a meterle en mano. Empecé a curiosear y descubrí una moneda de Mérida, una moneda que se había acuñado en Mérida, y ese fue el detonante. Simplemente ese fue el detonante. ¿Y ahí seguiste? Sí, ahí seguí porque luego de eso encontré alguna moneda que no estaba catalogada y pensé que seguramente habría muchas más, ¿no? Entonces, como te decía antes, Octavio Gil Farrés, que fue director del museo antes que el padre Chema, fue el último en hacer un catálogo de las monedas romanas de Mérida. Y él catalogó 168 variantes de los 7 tipos
que se acuñaron. Yo tengo catalogadas más de 300 variantes. Más de 300. Pero, Paco, si venía, por ejemplo, un ciudadano de Évora, traía una moneda distinta. ¿Se podía pagar un ciudadano de Évora cosas en Mérida con su moneda? Es decir, sí. ¿cómo se organizaban estos romanos? No, era así. Las monedas, si la ceca era legal, no había ningún inconveniente. Lo que pasa es que hubo cecas clandestinas. Hay falsificaciones de la moneda de Mérida, pero de aquella época. Sí, de aquella época. Picaréis que empieza pronto. Bueno, de hecho, hay una falsificación de monedas de plomo, que son los famosos plomos de Becker, que valen más que las originales. Siendo de plomo, que no son de plata. ¿Hay monedas de oro? Pregunto. Sí, pero no acuñadas en Mérida, ¿no? En Mérida no se acuñaron monedas de oro. Entonces, las cajas... Se han encontrado monedas de oro, pero no se acuñaron en Mérida. ¿De qué procedencia crees tú que eran? Bueno, pues... Itálica tenía monedas... Te digo por ponerte un ejemplo. No, yo creo que Itálica tampoco. Aquí no se acuñaron monedas de oro, excepto en Zaragoza, en Casa de Augusta. Se acuñaron con motivo de una conmemoración. Pero no, en Mérida no se acuñaron monedas de oro. Sin embargo, sí, se han encontrado aquí monedas de oro. En mi colección, las que cedí al museo, había una moneda de oro de Valentinianos I, que estaba acuñada en Arles, en Francia. Querido Paco, el tiempo es relativo y además cada vez corre más deprisa a nosotros. Es decir, yo deseo que la esperanza te siga manteniendo y que vuelva cada día cuando despierte. Me he dejado algo en el tintero, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero a ver si hay algo que quieras contarnos y que yo por descuido no te haya puesto. Bueno, es que mi persona no da para más, ¿sabes? Por eso Discrepo totalmente de lo que estás diciendo, no me seas humildico, de ser realista. Oye, otra cosa, mira, es que viene, pues mira, te he hecho una pregunta y te la voy a contestar yo. Hay recreaciones de Mérida, a mí me gusta mucho la cartografía, y además de mapas tengo bastante, pero yo no me refiero tanto a mapas, sino a estas recreaciones históricas de que venía Mérida con las murallas, etcétera, que son ideales. ¿Consideras tú que hay alguna que valga especialmente la pena? Tú que también has estado en alguna de esas recreaciones. Claro, no sé si... Sí, aquí tenemos una. Ahí tenéis una. Le voy a decir a Miguelito si la encuentra antes de que termine el programa, que a mí me encanta. Es más, la voy a mangar yo, porque veo que Frank no la está luciendo y entonces para que no la luzca me la llevo yo a mi casa. Pero bueno, eso es una anécdota. Bueno, esa en concreto, que me gusta esa mucho. En concreto está sacada del vídeo promocional que hicimos del proyecto. Sí. Ese vídeo nos lo hizo una empresa de Sevilla, una empresa que se identificó mucho con el proyecto. Y cuando yo recibí el vídeo, lo primero que me llamó la atención fue esa perspectiva que inicia el vídeo, que es muy novedosa porque, digamos, una perspectiva poco conocida, ¿no? Desde el ángulo norte. Sí. ¿Hemos cambiado tanto en 2000 años? ¿O hay cosas que asombrarse del mundo romano? Las obras hidráulicas, el derecho romano, es decir, que a veces dice, oye, pues tanto no hemos evolucionado, curiosamente. Sí que hemos evolucionado, pero lo esencial se sigue manteniendo. O sea, el derecho romano, lógicamente, y las construcciones que esta gente hicieron, que eran verdaderamente ingenieros, eran auténticos ingenieros, ahí están, ¿no? Después de 2000 años, ahí están. Ya la pregunta difícil, ¿el embalse de Proserpina es romano? Es que esto lo digo porque se lo he preguntado a Félix Palma, se lo pregunto a los que vienen por aquí. Bueno, pues y tengo opiniones diversas. Ya la tuya que me sobreabunde. Ellos sabrán... No, tú, ellos déjale. Tú dime tu opinión. Bueno, es que mi opinión te la voy a dar a título evidentemente, tú no te preocupes. Dímela. Yo, como no tengo ninguna atadura académica, pues me puedo permitir la licencia de pensar en voz alta. Yo creo que sí, que el embalse romano, aunque lógicamente después haya sufrido alguna, digamos, reparación o reconstrucción en distintas épocas. De hecho, los bocines, o sea, las esclusas esas que hay, no son romanas, son posteriores, ¿no? Pero esencialmente
la muralla. Yo creo que sí que era... Bueno, terminamos. Dice, con los canutos de caña vienen de la Plaza España para hacer batallas de banda. Las niñas más recatas no se atreven a pasar cerca de los muchachos. Por temor a aquel revuelo, van con su lazo al pelo y su vestido de raso, con sus calcetines largos y sus zapatitos nuevos. Qué lindas son las mocitas de este mi bendito pueblo. O sea, tiene... A veces, después dice Agustín Velázquez que yo soy un sentimental, que estoy con las nostalgias, etcétera, pero es que gente como tú no hace nada más que incrementármela, querido Paco. Me alegro. Pero la nostalgia, al fin y al cabo, no es ninguna cosa mala. La nostalgia nos hace recordar momentos en que fuimos felices y volvemos a ser felices cuando lo recordamos. Eso no sé si la gente se da cuenta. Yo no soy nostálgico, pero me gusta recordar los momentos felices que he vivido. Eso que te he relatado antes del imperio. En fin, toda mi vida yo he tenido la suerte de compartir mi vida primero con una persona extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Y luego, pues, con gente también muy afín a mí, muy sincera, muy verdadera. Y eso es lo que realmente a mí me llena. Querido Paco, gente amada y gente que te ama. Muchísimas gracias por compartir este rato. A ti. Y hablar como siempre hemos hablado, entre dos amigos que se estiman. Amigos, que les vaya bonito. Ha valido la pena, ¿verdad? Eso creo yo. Buenas noches.